Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de charlas con personalidades destacadas de la cultura, ciclo que venimos organizando ya desde hace más de 3 años con la comisión organizadora, la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde entonces, desde hace tanto tiempo, nos acompaña Alejandra Boada en la preparación, en la producción, en todo lo que se refiere a esta charla, así que le agradecemos a Alejandra que nos acompañe. Y hoy tenemos el inmenso honor, el placer de recibir a Mora Silamá. Bienvenida, Mora, es un placer inmenso que estés aquí con nosotros en este ámbito de cultural, si bien no somos una institución que tiene mucho que ver con la profesión en ciencias económicas, con nuestras incumbencias, que alcanzan a todos los profesionales de ciencias económicas, auditoría, impuestos, todo lo que tenga que ver con nuestra profesión. También tenemos un lindo espacio como este de cultura, y especialmente para hacer conocer la cultura nuestra, la cultura local, aquí a nivel federal, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Así que bienvenida, que estés hoy acá, es un placer enorme. Muchas gracias. Y antes de dar paso a la esperada charla, si me permiso, para que te conozcan los que están acá acompañándonos a través de YouTube, un poquito más de tu profesión, de tu preparación, de tu formación. Muy escueta, porque lo más interesante, como decía, seguramente lo vamos a aprender o lo vamos a tratar a través de tu tan esperada charla. Mora Silamá es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Estudió la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en la Universidad Nacional de San Martín. Mora fue directora general de Industrias Creativas en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se desempeñó como directora nacional de Industrias Creativas. Luego fue directora general de Promoción Cultural. Y actualmente Mora es directora general de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está a cargo del Impulso Cultural, que es la plataforma que incentiva y promueve el desarrollo de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del gobierno justamente de esta ciudad. Bueno, nuevamente gracias. Ahora sí le doy paso a Alejandra para dar comienzo a esta tan esperada charla. Gracias a ambas. Gracias. Bueno, muy bien, Mora. Justamente lo que decía Mirta, hablaba de impulso cultural y quería que me cuentes de qué se trata el impulso cultural. Bueno, en realidad la dirección que yo tengo a cargo, que es la Dirección de Desarrollo Cultural y Creativo, tiene diferentes programas que promueven, digamos, el desarrollo de las actividades culturales de la ciudad. Hay muchos de esos programas, o los programas, digamos, que otorgan subsidios, que funcionan a través de institutos creados por ley, junto con la Ley de Participación Cultural y Mecenazgo, que están nucleados en lo que se conoce como impulso cultural. Que es, bueno, este área que nuclea regímenes de promoción muy conocidos, entre ellos está Proteatro, Va Música, Va Milonga, Prodanza, el Fondo Metropolitano de las Artes y Mecenazgo. Cada uno de estos regímenes atiende, digamos, a las necesidades de las diferentes disciplinas, de la danza, del teatro, de la música, de las milongas, y hay algunos que son transversales, que nuclean muchas disciplinas diferentes, como son el Fondo Metropolitano de las Artes y el régimen de participación cultural o mecenazgo. Para que se den una idea de los volúmenes, digamos, de grupos y de espacios, porque en general tienen esta división, ¿no? Va Música atiende a clubes de música y a grupos de música. Proteatro atiende a salas de teatro, a grupos de teatro, y lo que se conoce como proyectos especiales, que son proyectos en general de investigación.
Bueno, las milongas atienden solamente a organizadores de milonga, y Prodanza, estudios de danza y grupos de danza. Los volúmenes, para que se den una idea, de Proteatro son alrededor de 600 proyectos que son beneficiados por año. De Bamilonga tenemos un volumen cerca de los 70, digamos, organizadores de milonga. En Bamúsica estamos arriba de los 200 proyectos, o sea, es un volumen muy importante de proyectos de la cultura no oficial e independiente de la Ciudad de Buenos Aires, que son promovidos a través del otorgamiento de subsidios vehiculizados en estos regímenes. Perdón. Sí. No, quería profundizar un poco más en el Fondo Metropolitano, porque es más abarcativo, ¿no? Sí, en realidad el más abarcativo, el Fondo Metropolitano es abarcativo porque se puede presentar cualquier disciplina. Cada año vamos renovando las líneas. A ver, lo que tuvo que ver con la pandemia, todas las líneas del Fondo Metropolitano, que históricamente contemplaban, por ejemplo, viajes, se reformularon porque durante la pandemia no se podía viajar, entonces estuvieron mucho más enfocadas a poder otorgar un subsidio a los proyectos culturales para permitirles reacomodarse a las condiciones de pandemia, a poder hacer algo en la calle o hacer las modificaciones estructurales que requería la doble ventilación, etc. Todos los años lo vamos afinando de acuerdo a las necesidades del contexto. El más grande régimen de promoción y el más transversal, porque incluye diversísimas disciplinas, desde danza, teatro, artes audiovisuales, diseño, nuevas tecnologías, patrimonio, publicaciones de radio y TV, literatura, artes visuales, circo, murga, es mecenazgo, que es el régimen más complejo, el que atiende a más proyectos por año. En la última convocatoria del año 2022 se alcanzaron a través del régimen de mecenazgo a 1.240 proyectos. El presupuesto de mecenazgo obviamente es el presupuesto más alto de todos estos regímenes. Solamente en la convocatoria del 2022 estos proyectos fueron beneficiados por 1.800 millones de pesos. O sea, no hay herramienta en la ciudad de Buenos Aires tan potente como el régimen de participación cultural o mecenazgo, que tuvo varias modificaciones en los últimos años tendientes a diversificar los proyectos que se presentan. Es un régimen que nace muy enfocado en lo que era la preservación patrimonial, y ahora, como les comenté, se presentan muchos proyectos de disciplinas, digamos, muy diversas, proyectos grandes, muy reconocidos, proyectos también de personas físicas, más pequeños, y se logró transparentar mucho el funcionamiento de mecenazgo en el sentido de que nosotros desde el Ministerio de Cultura pagamos a un comité externo de evaluación que evalúa cada uno de estos proyectos en función de su disciplina. O sea, los proyectos de circo son evaluados por una persona del ámbito del circo, los proyectos de teatro por una persona del ámbito del teatro, todos reconocidos, cada una de sus disciplinas. No es que traemos a alguien cuya trayectoria no se conoce para nada, sino que es reconocido por sus pares como evaluador. Y recién después de que pasa el comité, pasan a lo que es el Consejo de Mecenazgo, que es un órgano integrado por representantes de las distintas fuerzas de la legislatura porteña. Así que ese es, digamos, el régimen más grande en términos de disciplinas, de volumen de proyectos, de presupuesto, de funcionamiento burocrático. Los proyectos de Proteatro, una vez que se abren las convocatorias de Proteatro, de Bamúsica, de Bamilonga, los 2-3 meses ya están publicados los ganadores con el monto asignado, que lo asignan sus propios directorios, que se conforman por representantes de las asociaciones de cada uno de esos sectores. Por ejemplo, en teatro, el directorio de Proteatro lo conforma ADE, Escena, y el proceso es mucho más rápido, es 2-3 meses se ejecuta, digamos, ese subsidio. El mecenazgo es muchísimo más trabajoso, más lento por el volumen, ¿no? Y las instancias de evaluación, una convocatoria
de mecenazgo, que por ejemplo esperamos abrir la semana que viene, trabajando con los tiempos muy ajustados y por la particularidad de este año, esperamos tenerla ya cerrada y con ganadores publicados a fin de año. Pero bueno, es por lo menos 6 meses, ¿no? Nos lleva todo el proceso. ¿Y el mecanismo del mecenazgo es a través de los aportes de los contribuyentes? ¿Cómo es? Bueno, mecenazgo tiene, digamos, por supuesto, nosotros se financian los proyectos a través de los aportes de empresas que tributan los ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. El valor del proyecto puede ser financiado en un 100% con el desvío de estos aportes que realiza AGIP, el ente recaudador, digamos, que deja de recaudar para otros gastos de la ciudad y hace que Cultura disponga de esos fondos para financiar proyectos culturales. Si los proyectos son de persona física o son proyectos que el Ministerio de Desarrollo Humano entiende que revisten carácter de proyectos de inclusión social, pueden ser financiados en un 100% a través del desvío de los aportes. Si son proyectos de personas jurídicas que no tienen la génesis del proyecto un objetivo de inclusión social, que esto lo determina, repito, el Ministerio de Desarrollo Humano, son proyectos que se financian parcialmente con el desvío de los aportes de las empresas y cumplimentan, digamos, el valor del proyecto cada uno de los gestores. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, con la persona que presenta un proyecto, me refiero a una persona física, Sí. ¿elige qué empresas le gustaría que aporten o la empresa es la que elige el proyecto? Bueno, ahí es un doble juego, digamos. Nosotros lo que hacemos desde el Ministerio es publicar en un catálogo todos los proyectos que fueron seleccionados para brindarle con sencillez la información a las empresas. Hay empresas que tienen muy claro qué tipo de proyectos quieren apoyar y van en busca de esos proyectos específicos, pero lo cierto es que muchos proyectos tienen que salir a buscar empresas que los financien. Entonces, o te elige espontáneamente la empresa, cosa que puede suceder, porque hay empresas, por suerte, con ya trayectoria de apoyo a proyectos de mecenazgo, mucha trayectoria, Fundación Itaú, Santander, empresas que históricamente ya vienen participando del régimen. Y después hay un montón de proyectos que se presentan por primera vez y tienen que salir a buscar mecenas. Entonces, bueno, ahí está un poco la habilidad de venta del proyecto cultural en el lenguaje empresarial, que no es poco aprenderlo, digamos, entender por dónde entrarle a la empresa para que le cierre asociarse a tal o cual proyecto cultural. Y hay también acompañamiento por parte del Ministerio, sobre todo en lo que tiene que ver con el armado de la carpeta para salir a buscar empresas. O sea, el Ministerio no tiene por jurisdicción la obligación de salir a buscar mecenas, eso es una responsabilidad de cada proyecto, de cada gestor cultural, pero sí brindamos apoyo en esto que te decía, de ayudarlos de explicarles cómo se tiene que presentar esa carpeta, de qué aspectos son relevantes para la empresa, qué tipo de empresa puede matchar, digamos, con los proyectos. Hay un caso muy interesante en esto que te comentaba, que hay empresas que tienen muy claro qué quieren apoyar, porque de alguna manera intentan o complementar la visión que el público general tiene de ellas, o no sé, se filtran ahí muchas nociones de marketing, pero el ejemplo que quería dar es de la Fundación Santander, que hace ya varios años apoya en paquete, o sea, muchos proyectos de la danza, que antes les costaba mucho recibir mecenas porque son proyectos pequeños, de personas físicas, y la verdad es que para una empresa es mucho más fácil de pronto apoyar algo grande o que nuclee muchos proyectos que apoyar un solo proyecto pequeño de poco dinero, digamos, que termina siendo muy difícil también de capitalizar en términos de visibilización. Y cuando Santander explica por qué decide, digamos, como política empresarial, apoyar en estos paquetes de proyectos de danza, es interesante porque dice que para ellos la danza y todo lo que tiene que ver con el movimiento y con la soltura y con la libertad de los cuerpos contrarresta una visión en general se tiene de los bancos como algo estático, sólido, rígido.
Y bueno, y ahí cada empresa va decidiendo y viendo a qué expresión cultural quiere asociar su marca, y es un poco lo que también busca el régimen, de alguna manera, que entiendan que la responsabilidad social cultural es también una posible estrategia de posicionamiento y de marca, y que está bueno que se ponga de moda, digamos, que cada vez la asociatividad público y privada sea algo más corriente y más fuerte para lo que es la cultura de esta ciudad, que cuenta con el apoyo del Estado y lo tiene que tener siempre, sin duda, pero que va a ser cada vez más sustentable en la medida en que no dependa solamente del esfuerzo público, sino también de los privados, ¿no? Pero más o menos por lo que me decís, tal vez un proyecto muy pequeño sea más difícil conseguir el apoyo entonces de una empresa. Depende, capaz de una empresa grande sí, pero de un comercio que también que tributa los ingresos brutos no. Hay de todo, digamos. La verdad es que a veces nos sorprende, de pronto una pinturería de barrio decide desviar los aportes que hace a un proyecto cultural, y es absolutamente válido. Así que hay de todo. Sí es cierto que esta idea de asociar muchos proyectos en la misma disciplina, tal vez en empresas grandes o en bancos grandes, le funcione mejor después a la hora de poder comunicarlo. Pero bueno, ese es un trabajo que se hace en conjunto, digamos, desde el ministerio, que siempre está atento a ver qué empresas pueden participar del régimen, y de las áreas de las empresas que también, nada, entienden este tipo de iniciativas como decía, ¿no? Como estrategias también de marketing y de posicionamiento. Para armar la carpeta y presentar el proyecto se puede hacer todo, me imagino, online, y hay Sí. instructivos. La aplicación a todos nuestros regímenes, tanto mecenazgo como proteatro, va música, va milonga, prodanza, del Fondo Metropolitano, es 100% digital a través de la plataforma TAD, de trámites a distancia. Y sí, después el armado de las carpetas, en el caso de mecenazgo, para la búsqueda de mecenas, también son carpetas, en general ya todo es online, digamos, así que sí, eso ya no, hemos prácticamente despapelizado todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los regímenes, que también nos permite tener información más rápido y transparentar todo el proceso, ¿no? Porque incluso las evaluaciones de cuando un proyecto de mecenazgo no supera, digamos, la instancia del comité, el comité evalúa muchos aspectos del proyecto. La viabilidad, evalúa si considera que es un proyecto que va a conseguir mecenas, si es un proyecto que se inserta en una tradición cultural, la originalidad, bueno, la asociatividad, se ponderan un montón de cuestiones que, si un proyecto es rechazado y quiere ver en qué se lo puntuó mal, tiene derecho y accede a esa información, ¿no? O sea, no hay oscurantismo, no es que alguien que no pasa el proceso no se entera porque no lo pasó, de hecho puede reconsiderar, puede pedir la reconsideración de su evaluador y presentar eso, un pedido de reconsideración, y esbozar ahí las razones por las cuales entiende que tiene que ser reconsiderada su evaluación. O tal vez puede modificarlo y presentarlo al año siguiente. Por supuesto, no, eso por supuesto, desde ya. También la misma persona puede presentar 2 proyectos de mecenazgo, va a salir seleccionado uno, pero puede presentar 2 y volver a presentarse el año siguiente desde ya. Eso lo hacen muchos, digamos, que no quedan seleccionados, intentan hasta que dan en la tecla y lo seleccionan. Y todos los proyectos tienen que tener algo en común, tienen que tener algo que ver con la ciudad de Buenos Aires. No, eso es interesante. No todos los proyectos tienen que tener que ver con la ciudad de Buenos Aires. El requisito, bueno, el aportante sí tiene que tributar en la ciudad de Buenos Aires, porque si no, no se permite la transferencia de fondos, pero pueden ser proyectos que sucedan en otras partes del país. Se presentaron muchos proyectos a nivel federal, así que no, eso no, eso lo requerimos en una herramienta de promoción que llevamos adelante por fuera de lo que es impulso cultural,
que es interesante porque es una herramienta de promoción en la que la Ciudad de Buenos Aires fue vanguardia, digamos, a nivel país, que es una herramienta de cash rebate para la industria audiovisual. Muchas ciudades en el mundo tienen esta herramienta, que básicamente en lo que consiste es en la devolución de parte de la inversión que las producciones audiovisuales realizan en una ciudad o en un país. Son herramientas que se llevan adelante o a nivel ciudad o a nivel país, y ahí sí se busca atraer, digamos, y nosotros en Bases y Condiciones lo pusimos, es una herramienta que lanzamos el año pasado y que se está ejecutando este año para producciones de productoras audiovisuales nacionales financiadas por capitales extranjeros, y ahí sí el requisito es que la producción audiovisual tenga por lo menos 4 días de filmación en la Ciudad de Buenos Aires, y esto porque como nosotros devolvemos parte de la inversión, necesitamos que la inversión, aunque sea en parte, sí o sí suceda en la Ciudad de Buenos Aires. Y además, rankean mejor, digamos, dentro se presentaron 34 proyectos, uno de los puntos a evaluar y que ponderaba más positivamente al proyecto era si la narrativa tenía que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Si aparecía la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad de Buenos Aires, porque muchas veces en las filmaciones aparece disfrazada de otros lugares, o si en el guión se hablaba de la Ciudad de Buenos Aires, porque entendemos que es una herramienta de promoción turística, digamos, al ser un contenido de exportación, porque es financiado por capitales extranjeros, son productos que se venden a plataformas internacionales, y entendemos que un público que ve una historia que transcurre en la Ciudad de Buenos Aires o sobre la Ciudad de Buenos Aires es un potencial turista de la Ciudad de Buenos Aires, porque vivimos en una ciudad bellísima que a cualquiera que no la conozca y de pronto vea un poco de qué se trata le pueden dar ganas de conocerla. Pero eso es algo muy específico para la industria audiovisual, no es un requerimiento para nada en el resto de los regímenes. Sí, pero bueno, muy importante lo que decías, ¿no? Porque pasa también con la televisión, las telenovelas, que uno ve las telenovelas turcas y todo eso, es como que vos ves la ciudad más allá del turismo, sino la parte cultural, ¿no? De las costumbres, y es muy importante el tema, no solo en la filmación, en audiovisual, o sea, me refiero a televisión, a literatura, todo lo que hable, ¿no? De la ciudad es muy importante. Sí, por supuesto, son esta que les comentaba de herramientas de cash rebate. En algunos países ya a nivel nacional se hacen herramientas de tax rebate, o sea, de devolución de impuestos, ¿no? El más importante siempre es el IVA. Son todas herramientas de promoción que tienen entre sus principales objetivos la promoción turística de las locaciones. Y así es como uno ve El Señor de los Anillos y quiere conocer Nueva Zelanda. Digo, hay muchos contenidos culturales que se usan para promover áreas específicas de un país, y creemos que Buenos Aires tiene con qué, así que, digamos, no estamos siendo originales en esto, en el sentido de que en la región ya muchas ciudades o países lo tienen. Uruguay lo tiene, San Pablo lo tiene, Colombia lo tiene, Chile lo tiene, nosotros no lo teníamos. A diferencia de muchos países, somos una locación, digamos, que se destaca por la calidad de los recursos humanos, por la amabilidad del clima, por la variedad de locaciones, digamos, tenemos un montón de cosas a favor. En Buenos Aires tenemos cosas en contra, como la distancia, sobre todo, quedamos lejos de todo y no quedamos de paso a nada, o sea, no es que hay que pasar por Buenos Aires para ir a otro lado. Entonces este tipo de herramientas compensan algunos de nuestros puntos débiles, y sobre todo nos ponen en el mapa internacional de plazas de filmación, que básicamente los que financian las producciones audiovisuales, que en este momento, en los últimos 2 años, 3, los más importantes fueron las plataformas, Netflix, Amazon, HBO, etcétera. Cuando eligen dónde filmar, ven el mapa de, bueno, ¿dónde filmamos esto? Se fijan en que haya talento, en el clima y demás, pero se fijan dónde hay incentivos, ¿no? Económicos para hacerlo. Y Buenos Aires
no tenía que estar por fuera de esa discusión, no era justo que estuviera por fuera de esa discusión. Por suerte lo pudimos lanzar el año pasado, un primer fondo de cash rebate de $4 millones, que para lo que son los presupuestos de cultura es muchísimo dinero, y bueno, y se están rodando durante este año 12 producciones audiovisuales financiadas por capitales extranjeros y que gozan, digamos, de este beneficio de la devolución de un porcentaje de la inversión realizada. Qué bueno. ¿Tenés idea en qué barrio son las locaciones más buscadas o no? Sí, bueno, en general acá en Buenos Aires te diría que de lo más buscado es el microcentro, San Telmo, La Boca, esos son lo más buscado, toda la parte del obelisco, de las diagonales, diagonal sur, diagonal norte. Y después hay muchos permisos de filmación más a nivel barrial, digamos, en zonas más residenciales, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Parque Chas, como esos paisajes más de barrio. Pero lo más fuerte y también lo más complejo, nosotros tenemos un equipo acá en el área que recibe a las productoras cuando tienen proyectos muy grandes de filmación, como por ejemplo va a ser El Eternauta, que requieren cortes muy importantes de calles y durante mucho tiempo. Nosotros los recibimos desde Cultura y generamos las reuniones con espacio público, con tránsito, para tratar de que la filmación entorpezca lo menos posible, digamos, la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de la ciudad. Pero bueno, entendiendo que son acciones muy relevantes, no solo en términos económicos de generación de trabajo y generación de valor, sino también de posicionamiento de nuestra ciudad, de nuestra identidad, de nuestras historias a nivel local, pero también internacional, ¿no? Porque nosotros salimos al mundo con maíz, con soja, pero también con nuestras historias, y nuestras historias se cuentan en las pantallas de cine, en las series, en los libros, y eso es muy importante para un país también. Sí, sí. Ahora recuerdo la casa de Esperando la Carroza, que en realidad es una placa muy pequeña que está ahí, una casa que era la casa de la abuela, digamos, y es súper visitada, pero por la gente local, ¿no? Es ir ahí al barrio y mirar la placa. Y sí. Algo tan simple como eso. Y hace poco estuve en Salta también y está el auto quemado de Relatos Salvajes, o alguien puso un auto quemado ahí, en donde se filmó esa escena, y es como algo turístico, o sea, algo, te lo dicen Sí, los guías, ¿no? y sí, sin duda, esas cosas pasan, la verdad. Y después, bueno, es hermoso cuando uno reconoce o transita lugares que ha visto en la pantalla, no sé, cuando uno va a la estación de Retiro y piensa en El secreto de sus ojos, digo, hay un montón de guiños a quien transita o visita la ciudad, que es súper lindo, ¿no? De habitarla y tener también ese registro, esa memoria. Sí, bueno, por otro lado, veía que varios de, no sé, Prodanza, Proteatro, tienen además cursos, o sea, es como que asesoran a la gente y pueden tomar cursos gratuitos sobre cómo llevar adelante un proyecto, ¿no? Sí, bueno, hay dos patas más, digamos, para terminar de contarles el universo de Impulso Cultural. Uno es toda la batería de capacitaciones que nosotros trabajamos en la pandemia. Decidimos hacerlas virtuales, asincrónicas, o sea que cualquiera las pudiera hacer en cualquier momento, y por supuesto gratuitas. Y son una serie de capacitaciones que se encuentran en Impulso Digital, que es como la pata digital, digamos, de Impulso Cultural, sobre un montón de herramientas tendientes a capacitar a los hacedores culturales en lo que es el mundo digital, ¿no? La verdad es que la pandemia instaló todo un registro para consumir, pero también para hacer cultura en términos digitales, que llegó para quedarse, y la idea de Impulso Digital es ofrecer un montón de capacitaciones en ese sentido, para que se puedan reconvertir los proyectos o complementar con una pata digital, y también dar masterclasses más inspiradoras, de referentes muy relevantes, digamos, del quehacer cultural contemporáneo. Hay
no sé, de M. Carranza, que es esta arquitecta que hace, digamos, espacios gastronómicos súper relevantes, como El Niño Gordo, como Conchinchina, digamos, tiene una impronta muy, muy fuerte, exporta sus diseños, digamos, a diferentes partes del mundo. También una charla con Marcos López, con Vanessa Ragone de la industria audiovisual, digo, es como, bueno, capacitar, pero también dar el espacio para que personalidades destacadas puedan contar un poco de lo que es su cocina creativa, digamos, cómo se mueve en el mundo de la creatividad de ellos. Y después la otra pata que tenemos en Impulso Digital son acciones de promoción puntuales por fuera de lo que es el funcionamiento de los regímenes, en el sentido que tienen un presupuesto específico y que son acciones que llevamos adelante desde la dirección, por fuera de lo que es el funcionamiento de los directorios y del otorgamiento de evaluación de proyectos y otorgamiento de subsidios, que, por ejemplo, por mencionar una, nosotros hace 2 semanas hicimos lo que fue la Semana de las Milongas, que básicamente se trató de otorgar un incentivo. Fueron 55 milongas distribuidas en 17 barrios de la ciudad, a las que se les precompró entradas y se distribuyeron de manera gratuita desde el ministerio. O sea, acciones por fuera de lo que es el régimen de subsidios, que tendientes a visibilizar los diferentes ecosistemas culturales de la ciudad y a generar nuevos públicos también, ¿no? Está buenísimo eso, porque siempre está el incentivo del teatro, que lo hablamos habitualmente, pero falta el incentivo al público, o sea, comprar las entradas y que el público sea el que no pague la entrada, ¿no? Está bueno eso. Sí. Bueno, y estaba pensando justamente si necesitan asesoramiento económico o administrativo, acá está el consejo, Mirta, Sí. podés... Fue realmente impecable, además todo lo que has explicado, además de muy nutrido y muy enriquecedor, es como que pega mucho a nuestras incumbencias, porque sería un espacio en el que nuestras profesiones pueden ayudar a todas las productoras culturales para la presentación, especialmente en la ley de mecenazgo, que es, como vos decías, la más importante. Que quería comentarte, creo que tiene una fecha de presentación, que eso también lo tenemos que tener presente. Creo que hay, vos me decías que están por lanzarla ahora, seguramente todo el análisis, pero cuando se inicia, creo que hay un periodo de inicio y de finalización de presentación de esas propuestas, que creo que es a partir o alrededor de marzo, y es donde nosotros también es interesante saberlo, por eso quedamos a disposición, y creo que a partir de ahora podemos trabajar juntos a través de nuestra área de cultura para hacer conocer permanentemente todas estas acciones tan importantes que hacen ustedes para todo lo que sea cultura y para todos los que desarrollan cultura. Y creo que nosotros podemos acompañar asesorando, ayudando, además todos estos incentivos que tienen que ver, por ejemplo, que hablaba sobre el IVA, también son digamos, temas que nosotros conocemos muy bien y podemos a nuestros clientes de producción cultural hacerles llegar todas estas propuestas, que a lo mejor muchos no la conocen. Entonces me pareció muy, pero muy interesante, muy, pero muy interesante. Así que muy agradecida. No sé si quieren decir algo más, Ale, Mora. A mí me pareció brillante esa exposición, Mora, impecable, muy, muy enriquecedora, como decía. Así que, y además creo que es como un puntapié inicial para seguir haciendo y estar en contacto para publicitarlo, para hacerlo conocer, tanto dentro de nuestras plataformas como también nosotros hacer conocer a través de ustedes todo lo que hacemos para ayudar a la cultura, para ayudar a conocer más nuestra ciudad, para ayudar a todos los que sean los creativos de la cultura, ¿no? Exacto, para crecer juntos, para desarrollarnos juntos. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias por el espacio, un placer, un placer. Nos gusta mucho trabajar en lo que trabajamos, así que contarlo y compartirlo es un placer. Se nota porque ha sido muy clara, la verdad que he estado muy atenta y me llevo muchísima información muy, muy valiosa. Muchísimas gracias, Mora. No, por favor, quedo a disposición. Igualmente.
Gracias, Ale. Como hago siempre, solo me despido de todos ustedes, agradeciéndoles que estén ahí, que nos acompañen. También agradezco a mi equipo de colaboradores, porque no sería posible salir a luz si ellos no estuvieran ahí ayudándonos con la parte técnica. Así que a todos ustedes muchísimas gracias y nos estamos viendo. Que estén todos muy bien. Gracias, Mora. Gracias, Ale. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Okay.